Hola amigos de Chile y del mundo. A 2 días de las elecciones norteamericanas vamos a seguir. Esta es la número 60. Asuntos cortos sobre esta elección que están sucediendo en Estados Unidos. Hay una guerra entre la moralidad judía cristiana, esto es en todo el mundo, moralidad judío cristiana, la moralidad anarquista, progresista, atea, la antimoralidad, porque es antimoral, antibiblia. Y obviamente están sucediendo cosas muy extrañas. El cinismo está imperando en todo el mundo. Hay gente que ama las tinieblas, que tiene atracción por las tinieblas, y hay gente que tiene atracción por la luz. Y esta es una guerra entre la luz y las tinieblas, como dice la palabra, porque qué convivencia, por decir así, tiene la luz con la tiniebla. La luz y las tinieblas se combaten, no pueden convivir. Entonces, esto está dentro del marco. Jehová, el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico. Estas elecciones son unas elecciones extremadamente importantes porque si gana el expresidente Trump, los cristianos tienen 4 años más de orden. Estados Unidos se transforma en un país poderoso, temido por el mundo, sigue siendo el gran aliado de Israel y la iglesia se va a preparar para el rapto. Pero si no sucede eso, si gana Kamala Harris, el mundo va a irse al despeñadero del anarquismo, progresismo ateo, y la doctrina cristiana, la doctrina de la Biblia, y los que la practiquen van a ser declarados una doctrina de odio, y va a venir una persecución furiosa. Entonces vamos a leer algunas cosas sueltas que hemos estado leyendo. Hicimos uno con 5 a 4 días de la elección. Esta es otro a 2 días de la elección, que es el 5 de noviembre. 4 años más de terror en California. Quiere Gavin Newsom, el rey, el emperador de California, que ha sacado las leyes más aberrantes. Vamos a hacer algo especial sobre eso. Entonces, en el sur de California, el condado de Orange, Scott Wiener, senador de California, senador estatal, área de San Francisco, una ciudad antes bella y hoy un esperpento, un estercol. Scott Wiener piensa que solo el Estado y no los padres deben saber sobre la orientación sexual de sus hijos. Scott Wiener, un trans que pertenece a un grupo de trans, como el 20% del Senado de California, cada estado tiene un Senado. Son tipos muy poderosos y de mucho lobby y que persiguen furiosamente a los cristianos. Este tipo pertenece a la unidad Lacato. Pretende que el grupo transgénero del lobby, muy poderoso y que ya son el 10%, dije mal, de los senadores financiados por la Agenda 2030, por la ONU, el Manifiesto del Diablo. Scott Wiener metió una ley, ayudado por Gavin Newsom, el emperador de California, que no tiene contrapeso. California es un estado tan izquierdoso, tan, eh, progre, que ya levantar la voz a un cristiano es para que lo encarcelen, no hay caso. ¿No? Es como la convención, la primera convención para hacer la Carta Magna de Chile, donde abundaban los comunistas, la gente de izquierda, y no dejaban hablar a nadie, más que ellos. Y cualquier propuesta que sea de la familia, de gente moderada, gente que defiende los valores eternos, esa gente
ni siquiera fue escuchada, los apuchaban. Aquí pasa lo mismo. Entonces, eh, los orientadores, ah, ¿cierto? La, los psicólogos, etcétera, los profesores, digamos, que van a cargo de un curso, hasta los barrenderos le tienen prohibido ir a decirle a los padres lo que se está haciendo con los niños. Es un laboratorio donde los niños los transforman a todos en transgénero. Pero en 1950 es una ley inconstitucional contra la primera enmienda. Scott Wiener y sus secuaces pretenden perpetrarse, perpetrarse por 4 años más. Estos grupos también promueven la pedofilia, aduciendo que los niños tienen el derecho a amar. Ahora, hace poquito, una década, la pedofilia era malísima. Cuando le preguntaron a un homosexual, ¿está a favor de la pedofilia? Aunque muchos homosexuales se han transformado de homosexual a través de una violación de otro homosexual, o sea, a través de la práctica de pedofilia, no es el único camino. Ellos siempre decían inmediatamente, claro que estoy en contra. Pero eso ya ahora pasó de moda. Ahora en la mayoría de los pueblos, en la mayoría de las naciones, están tratando, como los antiguos griegos, como en el tiempo de los romanos, pues estas cosas son cíclicas, que los niños tengan derecho a amar a los pedófilos siempre y cuando es con consentimiento. Si es con consentimiento, no hay crimen de menores de edad. Esas son leyes que están sacando en California. Estas las promueven, entonces, aduciendo que los niños tienen derecho a amar. La comunidad LTGB no tiene hijos naturales, entonces echan mano a fabricando trans, quitándole los niños a los matrimonios naturales que se casan por la ley de Dios y que utilizan el sexo en forma normal, la mujer y el hombre, que forman una familia. O sea, les cortan en los colegios en la comunicación del niño con el padre, so pena de encarcelamiento, cualquiera que vaya a decirle lo que se está haciendo en ese laboratorio, lo transforman en trans. O sea, lo hacen igual que ellos. Entonces, la ley prohíbe hasta el barrendero ir a hablar con el padre o con los padres. Y no se le puede notificar a ningún padre, so pena de cárcel, a lo que están haciendo con sus hijos. Es una causa esta de Scott Wiener. Dice que los conservadores odian a los bisexuales. Y con eso, digamos, como odian a los bisexuales, les quita a los hijos o se los captura, les captura la mente y su palabra. Odia a los bisexuales, a los transexuales, a los binarios, etcétera, etcétera. Y estos rumores, y estos señores son enemigos de la Biblia y su palabra. Mire, en una oportunidad yo paré las orejas, porque soy campesino, estaba siempre prendo la tele en canales de noticias o en canales. Ahora mi señora redujo porque estaba muy caro, me quedaron un poco el canal. Eh, donde hay comentarios, de todo saco conclusiones. Y había una mujer que era como experta de la ONU en toda la agenda LGBTQ. Y le dijeron a ella, oye, ¿por qué esta agenda está abierta? ¿Por qué esta gente sigue agregando partes? Dijo, claro que está abierta. Porque está abierta y va a seguir aumentando las letras porque es según como la gente se vaya ella sintiendo, como que ella, el niño que se siente mujer, la persona que se siente árbol, por eso que están saliendo los transgéneros, los transespecies, etcétera. Han salido hasta broma, que un tipo que tenía muchas deudas, que era homosexual,
para sacarse las deudas, se, se sintió él que era una niña chica y como de 4 años, y así él se percibió y le fue permitido ser adoptado por una lesbiana y las deudas desaparecieron porque era niño chico, era guau. Así han salido muchas cosas que son como chistosas. Pero esta cosa es una locura, esta cosa está abierta y esto va a seguir avanzando, 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 avanzando. Van a venir las aberraciones más grandes. La cosa que ustedes no se imaginan si esto no lo para Dios. El único que lo para es Dios, no. Como paró en la Biblia la ciudad de Sodoma y Gomorra, como paró en la Biblia en el tiempo de Noé, a una humanidad que se rebeló contra Dios, contra los que lo formaron, contra los que estaban ruteando su humanidad, que tenía un objetivo, hacer seres santos para formar las huestes celestiales. Y al final fueron a parar con las huestes del diablo, porque obviamente el que no ama la luz o que conoce la luz y ama más las tinieblas va a tener un destino. Desgraciadamente las esencias mentales no se destruyen, no se quedan vagando. Y esas esencias mentales van a las humanidades nuevas y las influyen en forma maligna. Por lo tanto, esas esencias mentales las tienen que cazar y dejar en algún lugar. Ese lugar se llama un lugar, en este caso se llama el lago de azufre en la Biblia, que es más allá de los infiernos. El infierno del centro de la tierra es un lugar momentáneo, por 1000 años, digamos, para esperar un juicio. Después del juicio, el lago de azufre queda como en el espacio exterior, en otra estrella, ¿no? en otro planeta, digamos. Entonces, esto está pasando con Scott Wiener y el 10% de todos los trans que sacan leyes aborrecibles a la Biblia y que liquidan a los niños normales y sanos y a sus padres. Los hacen infelices. Entonces, Scott Wiener dice que los conservadores odian a los bisexuales, a los trans, a los binarios, etcétera. Son los enemigos de la Biblia. Scott Wiener es su secuaz. Su palabra, todo pagado con la plata y los impuestos tanto de los conservadores como de los otros. O sea, el mismo conservador se pega un disparo en las patas, por decir así, porque le tiene que pagar al que le amputa los órganos sanos a sus hijos y les cambia la mente. Bueno, ahora algo más. Hay una valiente mujer en ese lugar que se llama Yvette Congriat, que también quiere ser senadora y que ha tenido sus encontrones y que la está aislada, es la única voz que sale de la luz en medio de las tinieblas diciendo una voz disonante, que eso es aberrante. Vamos a ver cómo le va a ir ahora a Yvette Congriat. En Chile hemos visto unos pocos trans, pero esto viene. En el Senado chileno hemos visto unos pocos trans, pero vamos a empezar a ver más, porque esto viene. Que son enemigos absolutos de los cristianos. Han llegado al Senado, algunos trans en Chile, pero en USA son muchos más, porque USA está dando un ejemplo de lo que es ideas oscuras. ¿Sí? Ideas oscuras, vientos de doctrinas diabólicas, etc. Estas personas son muy duras con los cristianos. Todo se exporta a nuestros países que gustan copiar lo malo. Nunca copian lo bueno de los otros países, sino que les gusta copiar lo malo. El virus del wokismo, como se dice en Estados Unidos, el wokismo, del surdaje, está contagiando a los otros estados de USA. California es hoy el estado de vagos e indigentes, de marihuaneros, de gente que no quiere trabajar, y de 10.000 ideas raras, y ya se empieza a notar, digamos, porque a los pocos que trabajan los impuestos los cargan, y las empresas empiezan ya, y además, aparte pasa lo mismo que en todos nuestros países, que empiezan a apuntar con envidia al que ha hecho riquezas, al que sabe hacer riquezas para los países, de que es un ladrón, que es un sinvergüenza, y finalmente es tanto lo que empiezan a
acorralar a esa persona, a ese empresario, mirándolo siempre como alguien malvado. Tú eres empresario, eres malo de por sí. Tú eres blanco, la famosa doctrina de la raza crítica. El blanco, nació blanco, entonces es un abusador inmediatamente. Y esta gente, digamos, se cansa porque también muchas veces le van a robar, le roban al supermercado. Lo mismo que está pasando acá. Le destruyen las cosas y además tienen que pagar enormes impuestos. Así que se están cambiando muchos de California a Texas y muchos de, de Nueva York a Florida y así. Entonces Florida empieza a florecer y Texas empieza a florecer y Nueva York se apaga y también se apaga las ciudades de California. Eh, Porque todo lo que toca el diablo lo destruye. Por algo dice la palabra, el diablo vino a matar, hurtar y robar. Entonces, a nuestros países que gustan de copiar lo malo, ese virus va a llegar. Se llama wokeismo. El surdaje está contagiando a los diferentes estados de USA. California es hoy el estado de los vagos, etc. En la noche es la ciudad de los zombies. Salen todos los zombies del fentanilo. Usted sabe, ya se lo dije, a la primera encuentro de una persona con el fentanilo ya pierde el contacto con su casa, ya no se quiere ir a la casa, se queda en la calle, como un verdadero zombie. Muchas mujeres son violadas y pierden hasta pierden la decencia y no tienen conciencia muchas veces, y muchos mueren ahí. Muchos jóvenes en edad de servicio militar están siendo dañados, por eso se cree que este es una arma de los rusos y los chinos para destruir a los jóvenes en edad militar y entre otras cosas, a la juventud norteamericana. El fentanilo. Eh, todo tipo, usan todo tipo de drogas perdidas. Hay esquizofrénicos. Veamos algunas drogas. Dice el fentanilo, la metodina, el sisipis, etcétera, drogas duras. Hay esquizofrénicos y todo tipo de drogas perdidas. Pierde la línea humana. Es algo indigno. Primero usted prueba la marihuana, esto es como escalón, el diablo lo lleva al precipicio. Y la marihuana viene a ser va gatillando a drogas más duras. Después la gente llega a la cárcel incluso. Y algunos llegan al suicidio y algunos llegan al asesinato. La izquierda siempre crea problemas que antes no existían, luego crean la solución a un alto costo de los contribuyentes y cuando aplican la solución, el financiamiento de esa solución, que es caro, ellos le sacan una tajada para ellos. Por eso los políticos siempre se están enriqueciendo a costa del pueblo, este tipo de políticos. Y otro, el Departamento de Justicia, comandado por Merrick Garland, que es demócrata, ha pagado y cerrado y lo lleva haciendo por mucho tiempo todo intento de la gente que quiere sacar leyes justas que impidan la mañadura de las elecciones. Ha parado. Los demócratas son expertos en utilizar a los emigrantes como caballitos de batalla para que sean sus votantes constantemente y puedan perpetuarse. Si usted le dice a un demócrata, ya la inmigración fue buena antes, pero la situación ha cambiado muchísimo y hoy día muchos países enemigos están tirando agentes secretos, comando y cuanta cuestión y dañando el país. Ellos no le van a decir nada, no les interesa, ellos están mirando el ombligo y Estados Unidos se está cayendo a pedazos, como toda nación que está confiada
en que es invencible por las armas. Se está durmiendo los laureles. Y los otros países saben eso. Nadie emigra a Rusia, nadie emigra a China. Esos hombres son duros. Cuando Blatter arrancó a Rusia porque se suponía que estaba siendo perseguido, Blatter y todo el grupo de la FIFA, ¿cierto? Para un mundial de Rusia, eh, el FBI no pudo entrar a Rusia, porque Putin le dijo, aquí no entra nadie. Y aquí para adelante los americanos no pueden hacer ninguna investigación, porque Estados Unidos se cree el policía del mundo. Y Blatter se fue para Rusia y ahí lo quedó impune. Muchos jerarcas cayeron, entre esos el chileno Jadwe, y hoy ya están encarcelados y todavía han juzgado algunos, pero nadie pone desorden en Rusia. Dirán que es un tirano, pero funciona. Dirán que Xi Jinping es un tirano, pero funciona. Sin embargo, también le está funcionando a ellos tirar las bases para destruir Estados Unidos. Y esto no se dan cuenta, porque son unos ingenuos. Los demócratas son personas ingenuas, que creen que porque de presencia van a ganar, reino dividido contra sí mismo no lo prospera, dice la palabra. Y están peleando, hay peleas internas constantes, mientras los enemigos están preparándose para destruir a Estados Unidos. Bueno, la gente, sobre todo los republicanos, han intentado sacar leyes para que no pase lo de 2020, que las elecciones fueron robadas y cínicamente, porque Biden era la persona más impopular, ya lo hemos dicho tanto. Sus reuniones eran en colegios, ni siquiera llenaba colegios, Trump llenaba estadios, la gente quedaba afuera. Todo era así. A propósito, cuando cortan la luz para y le dicen a los veedores, como a las 3 de la mañana de la elección está terminando el periodo 2016 de Trump, y Trump se presenta para las elecciones de 2020, y Biden se presenta también, a las 3 de la mañana, Trump ganaba, pero lejos. Estaba todo el plano de Estados Unidos, el mapa de Estados Unidos teñido de rojo. A las 4 en los estados bisagra sacan todos los votos que necesitan los demócratas. Y por eso que cuando le preguntaban a Biden, ¿usted está tranquilo o cómo va re mal? Sí, estaba tranquilo. Prácticamente él no hizo campaña porque sabía que la única forma era robarse las elecciones. Y como sabía que eso es lo que iba a pasar, él decía, tienen que venir los votos por correo. Esperemos los votos por correo. Y ahí estaban los grandes fraudes, parte de los grandes fraudes, hubieron muchos fraudes. Y en este caso, inventan y eso fue en Pensilvania. En Pensilvania inventan que se había roto una tubería y echan a todos los veedores republicanos por una hora. Y en esa hora hubo cambio de boleta, las máquinas con los software hacían saltos, se pasaban una cantidad enorme de votos de Trump a Biden, etc. A tal grande llegó el cinismo que lo vuelvo a repetir. El padrón, la gente que estaba en el padrón que iba a votar es más chica que la cantidad de votos que se dice que se hicieron. O sea, si suma Biden con Trump, son varios millones más que el padrón que iban a votar. Lo cual ya es el colmo del cinismo, decir que está bien, o no investigar eso. Pido perdón.
pido perdón por dos razones. Primero, estoy resfriado, como le dije cuando estábamos a 4 días de las elecciones, ahora estamos a 2. Y segundo, por no haberme puesto esta chaqueta, porque como estoy resfriado ando como un verdadero pijama, me levanto para un resfrío muy rebelde, que no me lo podía sacar de encima. Entonces, estamos haciendo estas cosas cortas, ¿cierto? Vamos a ver algunas cosas. En muchos estados demócratas pueden votar incluso indocumentados. Si usted a un indocumentado le dice en un estado demócrata como California, oye, tú no puedes votar por indocumentado, te pueden meter a la cárcel. No se le puede quitar a un documentado. Los indocumentados también, si quieren darse un barniz de seriedad, se pueden conseguir una licencia para manejar, que son fáciles de conseguir sobornando a alguien y le dan una licencia sin tener carnet, sin tener identificación. Y con eso le permiten votar. Pero lo que es más, hay buzones, hay votos, los votos por buzones y los votos en lugares, pero por adelantado, en lugares donde se vota, digamos, en una cámara de votación, pero por adelantado. Y hay lugares donde en las calles hay buzones. Pero estos buzones que hay en las calles son móviles. Tú te lo puedes llevar para la casa, tú le puedes. Porque son los partidos, tanto los republicanos como el Partido Demócrata, los encargados de mandar las boletas a la gente que va a votar por buzón. Porque se supone que la gente que va a votar por buzón se suponía, pero todo lo que lo hicieron, digamos, aparentemente con un fin bueno, pero era un tapadero para que realmente ese fin bueno se lo iban a pasar por el arco del triunfo y luego iban a haber miles y miles de amañamientos, o sea, de fraude. Entonces, este buzón tú te lo puedes llevar para la casa. Pongámosle que el Partido Demócrata le mandó un montón de boletas a una familia que estaba inscrita como demócrata. Esa familia le mete las boletas manuales. Esas boletas manuales van a ir a parar a la máquina. Esas máquinas, muchas tienen software, de repente, que pegan saltos de un candidato a otro. Incluso mostraron una foto por ahí, una película donde está Trump ganando y pega un salto a la máquina y le entrega los votos a Biden. Entonces, ¿qué pasa? Que esto fue el 2020, es lo que estoy hablando de esas películas, que mucha gente sacó películas de muchas cosas y nunca, cuando fueron a las demandas, no las quisieron escuchar, no las quisieron analizar. Y después le dijeron a la prensa que eran puras teorías conspirativas, pero la cantidad de evidencia era enorme, la cantidad de gente llevaba pruebas y que so pena de perjurio, so pena de juramento, ante la corte iba a declarar, no la dejaron declarar. Esta obra la hizo William Barr, que luego Trump lo echó, que era el que ocupaba el puesto de Merrick Garland actual, que es el fiscal general de todo Estados Unidos y que manda al FBI, que era un rino, era un traidor y por eso él ahogó el grito de querer mostrar el enorme fraude de todos los que fueron burlados, entre esos Trump y todos sus seguidores, los republicanos. Bueno, entonces muchos estados demócratas pueden votar, incluso los indocumentados votan los muertos. Hace poco en Virginia, un gobernador de Virginia logró que se borraran todos los muertos que estaban en el padrón y que muchas veces lo ocupaban. Venía gente y usaba sus nombres para hacer fraude, los nombres de los muertos, y votaba por ellos. Eso, otro juez que lo volvió a poner y después la Corte Suprema se manifestó diciendo, no, hay que borrarlo. Eso fue un buen precedente que se produjo hace poco y que significa que muchos estados que quieran hacer trampa en ese sentido, la Corte Suprema volvió a manifestarse. Ahora, el otro solo piden, dice, la licencia de conducir, pero eso es fácil de conseguir
sobornando a alguien, pagándole algo, te da una licencia de conducir. Tú puedes votar sin ser ciudadano y residente legal en un estado, sobre todo si el estado es demócrata. A ver. Fue captado en cámara un agente demócrata en el estado de Georgia, explicando algunos asuntos sobre el voto 2020. Le explicaba a la gente, esto hay una película grabada por otro, que él no se dio cuenta, explicando a la gente qué pasó en el voto 2020. Estas explicaciones tienen algunos componentes fraudulentos, a lo menos irresponsables. El video lo consiguió Joel Conwale, director de operación de la caulificación por el pueblo de Georgia. Este señor explica métodos para defraudar elecciones. Fue grabado en una cámara secreta. Estas evidencias así de ese tipo eran las que se le presentaron a William Barr. Eran miles de personas que estaban dispuestas a certificar en el 2020 so pena de perjurio, o sea, ellas juraban y se iban a la cárcel si mentían ante la Corte Suprema, miles de evidencias de películas, de todo, digamos, de personas que habían visto, digamos, toda la escena, que podían nombrar a otros que estaban metidos, y que no fueron investigadas. Se les recibió, William Barr recibió todo lo que le entregaron, lo tuvo como una semana y no quiso investigar. Dijo, no hay, solamente dijo así, no hay evidencia de un fraude masivo, porque él era un traidor, era un rino, por eso lo echaron. Era un infiltrado que le pusieron a Trump. A Trump le fueron infiltrando el gobierno porque Trump no tenía gente, digamos, porque era un outsider. Entonces, de repente hay gente que se acercó a Trump como que eran buenas personas y Trump, lo que está diciendo Trump ahora, si llega a gobernar ahora, va a elegir con pinza. Porque mucha gente ahora que él echó está en las campañas demócratas denostando a Trump. Hay militares denostando a Trump que él echó justamente porque eran traidores, porque se dio cuenta que lo están traicionando. Hay militares, hay secretarias. ¿Por qué? Porque le mandaban constantemente personas de ese tipo. Eso existe. Yo me acuerdo, en una oportunidad yo trabajé en una empresa donde había un conflicto entre el que hizo el proyecto y al mismo tiempo era el inspector de obra que tenía sangre del ojo contra la empresa que estaba construyendo un edificio en Copiapó y que había, según la empresa de Copiapó y el proyecto lo habían hecho este señor, que era el dueño de la empresa de Copiapó y perdió, y era el proyecto más barato y ganó el proyecto más caro, que era de Santiago. Entonces yo estaba entre la espada y la pared. En una oportunidad llegaron, finalmente se estaba terminando el edificio, llegaron, ponga usted, 90 puertas y me habían pedido ellos a mí. Yo no me daba cuenta que era Pajarito Nuevo, era muy cabro. Estaba en mi primer trabajo en Copiapó y me habían pedido, oiga, déle trabajo a este hombre. Y este hombre era un soplón. Entonces, cuando llegaron las puertas, llegó y las puertas tenían que ser póngalo usted, de Raulí, que es una madera bonita, de un color oscuro, y venían puertas de pino. La empresa para abaratar costos lo hizo de pino, pero le echó un pequeño tinte. Y luego, entonces este hombre rayó las puertas y fue y le dijo porque era un soplón, y yo no tenía idea, yo no sabía nada de nada, era un cabro normal. Le dice, tiene que rechazar las puertas porque las puertas son todas de pino. Y yo me vi tan angustiado que en la angustia que tenía que, me habían mandado un camión con 90 puertas y devolver eso, ni siquiera ya sabía el camión y todo. Y mis jefes a mí me retaban, a mí, como era el sándwich, me retaban de un lado y de otro.
y yo, en esa angustia, la angustia hace la parte creativa. Me fui al centro, busqué un mueblista y le dije, ¿usted me podría certificar estas 90 puertas? Y me dijo, finalmente me hizo un certificado, me dijo, mire, 30 de ellas son de pino, hay que reconocerlas, pero las otras 60 son de Raulí. Por lo tanto, aquí le doy mi certificado y de repente aparece el inspector ahí, este cabrito, dice, "Usted no tiene mucha experiencia". Y él quería justamente, aparte de mandar estas cosas, él quería ir, que la obra nunca saliera a tiempo. Liquidar esta empresa porque habían perdido, yo tenía como sangre en el ojo. ¿Sí? Yo le dije, me dijo, tiene que mandar todas las puertas a Santiago porque son todas de pino. No, señor, no son todas de pino. Aquí casi se murió con el certificado de un mueblista de ayer. Bueno, aquí pasa lo mismo, en todas partes, no sé para qué digo este ejemplo, pero en todas partes hay gente infiltrada que lo único que hace, ¿cierto?, es estorbar y ningunear y hacerle la vida imposible a los contrarios. Pero eso lo hacen personas malvadas. Entonces, dice acá, ¿cierto?, que este tipo se pavoneaba de cómo ellos habían inventado en Pensilvania que una enorme tubería se había reventado y habían echado a todos los veedores republicanos y habían hecho fraude. Bueno, básicamente eso es lo que contaba ese video, etcétera, que estaba grabado este hombre. Ahora, hay un libro que se llama, que lo he nombrado varias veces, se llama 2000 mulas, 2000 formas de robarse las elecciones. También explicó el señor que enseñaba a mañar las elecciones, que no se debe hacer digamos, estos arreglines en un condado rojo. O sea, si tú vas a un condado que siempre lo ha votado republicano, y tú haces eso es en un condado, no estoy hablando en un estado. Los estados tienen muchos condados. Si tú lo haces en un condado que siempre ha sido republicano y hace un amañamiento, ¿cierto? Los demócratas hacen un amañamiento, se va a notar mucho. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues si se vuelve azul así, evidente, de repente, ¿cierto? Siempre ha sido rojo y sospechoso. Hay que hacerlo en los condados indecisos. Siempre se busca eso, en los condados indecisos, donde de repente se carga por un lado o por otro, que también le llaman estados bisagra. En este caso condados, ¿cierto?, donde la gente no está tan definida a través de muchas elecciones, si son en un tiempo superan los republicanos a los demócratas, en otras elecciones los demócratas superan a los republicanos. Ahí es menos evidente. Este tipo estaba enseñando a mañar. Ahora, el Comité Republicano de Pensilvania, allí un señor Val Blancaniella, de oye italiano, Blancanella, fue esposada, es una señora, fue esposada esta señora por decirle a los votantes que guardaran la fila. Esto fue en el condado de Delaware. Esto es lo que pasa. Lo que pasa es que los guardias, había una fila muy larga porque Pensilvania está siendo un condado donde están pasando muchas cosas porque es un condado que da muchos votos. No sé si parece que da 19 votos. Y Kamala Harris, si lo pierde, está prácticamente liquidada. Tiene que. Y no va entonces lo está peleando muy firme, pero están produciéndose amañamientos. ¿En qué sentido? Los, em, los republicanos ahora están siguiendo la corriente y como la elección 2024, digamos, votar el 20 para el 20, hasta 4 años hasta el 2024. Como en esa elección los republicanos quisieron solamente votar el último día, el día presencial, sacaron la cuenta que no fue bueno por varias razones. La primera es porque votaron solo los demócratas, entonces a través de buzones y a través del voto anticipado, y al estar solo se prestó para que ellos hicieran fraude. Entonces le pidieron
Y al mismo tiempo, muchos viejos, mucha gente antigua, el último día se agolparon y faltó tiempo. Cerraron los locales y faltó. Entonces, ahora empezaba a votar con anticipación primero para controlar. Es más difícil hacer fraude ahora porque están los ojos de muchos republicanos encima, mirando, sacando fotos, sacando películas, etcétera. ¿Qué es lo que hacen los otros? No es llegar y llevarse un buzón porque lo pueden seguir a la casa a ver qué pasa con el buzón. Y al mismo tiempo se van acumulando los votos de los republicanos junto con los otros. Y si realmente es verdad lo que decía el presidente Trump, dice, ¿cómo es posible que siendo nosotros más, los menos nos ganen? Se va a notar, porque si usted empieza a votar, los republicanos, empiezan a votar juntos los demócratas, va a llegar un momento que se le van a caer los votos porque son pocos, pero todo lo demás era fraude, y se va a notar. Entonces, usaron esta táctica y está pasando de que en un momento había más republicanos que... Pero son gente que está inscrita en los partidos. Entonces, Perico Los Palotes, por ejemplo, se votó. Perico Palotes está inscrito en el Partido Republicano. Otro Perico Los Palotes 2 votó. Está inscrito en los demócratas. Van sacando las estadísticas.